Dios los bendiga, hermanos. En esta tarde les invito para que se pongan de pie. Damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos concede de estar un día más en su casa. Es una bendición poder estar en la casa de Dios, amén. Y podemos disfrutar de la bendición del Señor cada uno de nosotros. Vamos a dar inicio y yo le voy a invitar por favor que abra su Biblia en el Salmo capítulo 147 y vamos a estar leyendo del versículo 1 en adelante. Salmo 147, versículo 1 en adelante. Bienvenidos a la casa del Señor, hermano. Dele ahí al que está a su lado una sonrisa así de lejos, amén. Y dígale: Dios te bendiga. Qué bueno que hoy puedes estar en la casa del Señor. De igual manera damos la bienvenida a las personas que nos pueden seguir a través de esta transmisión. Dios les bendiga en esta hora. Salmo 147, 1. Amén. Dice así la palabra del Señor: alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Hasta ahí, hermanos, dice: porque bueno es cantar salmos a nuestro Dios, amén. Porque suave y hermosa es la alabanza. Porque es hermosa tu alabanza, hermano, y porque tu alabanza llega a la presencia de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. En esta hora venimos delante de ti, mi Dios, para alabar y bendecir tu nombre. Estamos en este lugar reunidos, Señor, con el único propósito de darte a ti la gloria y darte la honra, porque bueno es alabarte, porque bueno es cantarte, porque bueno es, Señor, darte a ti toda la gloria y toda la honra. Pedimos tu presencia en este lugar. Pedimos, Señor, quites todo lo que estorbe. Pedimos, mi Dios, que tu Espíritu Santo obre, Señor, de una manera especial y sobrenatural en este lugar, Señor, en cada corazón, mi Dios, en cada persona que nos acompaña a través de cualquier medio, Señor, y que en esta hora se une juntamente con nosotros para alabar y bendecir tu nombre. Tu Espíritu Santo toque cada corazón. Mira, Señor, que tu presencia llene este lugar, que tu presencia llene nuestras vidas, Señor, y que cada uno de nosotros seamos, Señor, bendecidos, edificados. A su vez, Señor, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, Señor, que con todo nuestro corazón en esta hora nos presentamos delante de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y porque suave es la alabanza, amén, porque hermosa es tu alabanza, yo te invito para que alabes al Señor usando tus manos, mi hermano, usando su voz. Cante con nosotros estas alabanzas y demos de la gloria juntos al Señor. Aleluya. Restauración, haz de nuestro ser tu morada.
vamos a decirle: Rey de Reyes, te exaltamos, aleluya. Y con tus palmas, mi hermano, acompáñanos y alaba al Señor. Amén. Gloria a su nombre, porque Él es bueno, amén, porque para siempre es su misericordia y su fidelidad de generación en generación, aleluya. Rey de Reyes.
Gózate, mi hermano, en esta hora. Levanta tus manos, levanta tu voz y alégrate en el Señor.
gozo que Dios ha puesto en tu vida y en tu corazón. Vamos a estar orando por las ofrendas y diezmos. Te invito para que cierres tus ojos. Amén. Y en reverencia oramos al Señor poniendo en las manos de nuestro Dios estas ofrendas y estos diezmos. Y quiero pedirle así por favor a nuestro hermano Víctor nos dirija en oración. Amén. Levántate, Señor. Amén. Vamos a entonar esta alabanza y podemos pasar. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor. Se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. El poder de Dios, hermanos, se derrama en medio de tu alabanza, en medio de tu adoración. ¿Por qué no decirle al Señor en esta hora: hoy, Señor, yo vengo a buscar tu presencia? Hoy vengo, Señor, a derramar mi corazón delante de ti. Amén. Y por medio de este canto dile: Señor, yo te busco con todo mi corazón. Yo te busco. Ahí en tu lugar, mi hermano, cierra tus ojos, Yo levanta tus te manos y dile: he venido, Señor, a llenarme de tu presencia, a buscarte, Señor, a adorarte, a darte la gloria, a darte la honra. Yo
ríndele, mi hermano, en esta hora al Señor tu adoración. Y dile, Señor, al estar aquí quiero adorar. He venido a adorarte, he venido a exaltarte. He venido, Señor, a mostrarme ante ti. Y deja que el Señor te abrace, deja que el Señor te toque, que su espíritu te ministre. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti.
bendecimos tu nombre, toda la gloria y toda la honra. Dios poderoso, 3 veces santo y que habita en medio de la santidad. Nos hemos reunido, Señor, para adorarte. Mira, mi Dios, y si esta reunión, Señor, no hubiera adoración, sería hueca. Pero en esta hora rendimos nuestro corazón delante de ti, nuestra vida. Te adoramos, Señor. Reconocemos tu grandeza. Bendito Dios, y te damos toda la gloria y todo el honor. Amén. Bendice al Señor, mi hermano, y dile a tu alma: alma mía, adora a tu Señor. Y que siempre al estar aquí en este lugar sepamos, mi hermano, que venimos a adorar al Señor. Sepamos que venimos a darle la gloria, que Él sea engrandecido, amén, que Él crezca y que nosotros menguemos, amén. Pasamos a la palabra del Señor. En esta hora Dios les bendiga. Abra su corazón, mi hermano, y dispongámonos. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Quiero aprovechar la postura e invitarlo que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante, aunque solamente vamos a considerar el versículo 17, porque los otros ya los hemos considerado. Es bueno volver a retomar toda la lectura que hemos estado trazando las semanas anteriores. Cuando lo tenga, dígame amén, hermano. Bien, carta a los Efesios, capítulo 6, versículo del 10 en adelante, y dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siéntese, por favor, hermano. Esta semana, hermano, yo quisiera finalizar esta serie de mensajes que hemos estado titulando La armadura de Dios, que tiene que ver en la vida del cristiano. Hace 2 semanas hablábamos de esa parte inicial que el apóstol Pablo decía que estas 6 partes en el cuerpo, espiritualmente hablando, en la formación de un cristiano, decíamos que son vitales, son importantes, en donde el apóstol Pablo, sin mediar, hablaba de un mundo espiritual. Y lo más sorprendente cada vez que leemos este texto, hermano, es que pareciera ser que en el mundo espiritual, el mundo antagónico, hay jerarquías. Diría alguien por ahí, están los demonillos ahí, ¿verdad? Hay los que los agarran de, ¿cómo les llaman? De sparrings, ¿verdad? Y luego va subiendo el nivel, hasta que se encuentran, como una vez alguien lo interpretó de la siguiente manera. Dijo, hay espíritus malignos que están a cargo de una ciudad, así como existen los lugartenientes. Decía, posiblemente de acuerdo a este pasaje bíblico y a lo que se retoma del libro de Daniel, el príncipe de Persia que se le conocía, y se retoma de Jesús con el endemoniado gadareno, cuando decía que era una legión la que estaba dentro de aquel hombre. Pareciera ser que el mundo espiritual no se puede evitar, no se puede evadir, existe, es real, y como hijos de Dios, no todo es prueba en el sentido de que Dios nos pone a prueba.
No todo es que Dios nos está procesando, como a veces usamos ese término, como le dijo a su pueblo, los estoy pasando por fuego para que salga oro refinado, sino que hay ocasiones en la vida cristiana donde también son luchas espirituales. Y un día alguien me preguntó, ¿cómo diferenciar una lucha espiritual de una prueba, de un proceso de Dios? Simplemente le contesté así, mira, las pruebas de Dios generalmente tú sientes en tu espíritu, en tu interior, que Dios guarda silencio y tú sabes que guarda silencio. Lo que no entiendes es por qué, porque estamos acostumbrados a recibir respuestas cuando hablamos. Le dije, pero detrás de ello existe una especie de confianza de que Dios está haciendo algo. Y le dije, las luchas espirituales es diferente. Las luchas espirituales hay tensión. Las luchas espirituales generalmente a veces se siente hasta miedo, incertidumbre, se siente ansiedad. Le dije que son características naturales del comportamiento del hombre, pero que están espiritualmente trazadas en la Biblia, que Satanás utiliza para golpear nuestra vida espiritual. Hablando de ello, esta tarde yo quisiera finalizar esta serie de mensajes que tiene que ver con ello, esas luchas espirituales. Veíamos las semanas anteriores que el apóstol Pablo hablaba primeramente que el cristiano tiene que ponerse lo que él mismo reconoce que es el cinturón, o lo que lo interpreté yo de acuerdo al versículo 14, ceñidos vuestros lomos, y hablábamos de ese cinturón que representa la capacidad de reaccionar de todo cristiano. Debemos de tener una capacidad de reaccionar ante los ataques espirituales por naturaleza, hermanos. Algo que me llama mucho la atención, que no había mencionado en los sermones anteriores, es como en ciertas profesiones, como son los bomberos, los paramédicos o los doctores, la milicia, ¿cómo les enseñan una disciplina en donde ellos tienen la capacidad de reaccionar ante un ataque? Una vez conversé con un exmilitar y me dijo que inclusive hasta cuando duermen, tienen la capacidad en cuestión de segundos poder neutralizar a alguien que se les acerque. Y es impresionante que no son historias de Hollywood, ¿verdad, Víctor? Sí existen, son reales. Entonces, nos hace pensar que el cristiano ante el mundo espiritual debemos de tener esa capacidad de reacción a través del cinturón. Posteriormente hablábamos de la coraza de justicia que representa en el marco espiritual esa actitud, esa rapidez a la misma vez, pero actitud de cómo actuar en medio de una lucha espiritual, siempre con la justicia que debe caracterizar al Hijo de Dios por Dios que es nuestro Padre. También hablábamos del calzado, en donde hablábamos del grosor y la importancia que el soldado debía de tener al momento de pisar campos enemigos, porque había muchas, por así decirlo, había muchas piedras que podían dañar, inmovilizar, neutralizar la dirección hacia la victoria. Después mencionábamos el escudo, ese escudo que decíamos que tenía 1 metro, 1/4 de alto, y ese hombre se podía esconder debajo de él para evitar los ataques principalmente de las flechas, como el mismo apóstol Pablo dice, que vienen y atacan la mente, el corazón del creyente. Pero ese escudo que veíamos de los romanos los cubrían totalmente de tal manera que ellos podían tener esa protección y seguridad. Hoy, hermanos, yo quisiera finalizar con estos 2 accesorios o estos 2 últimos elementos que son parte de una armadura. Mire, el apóstol Pablo cuando dice porque toda la armadura, es porque en la milicia o en los tiempos romanos, que alguien tuviera sandalias con un buen grosor, que alguien tuviera su coraza y que alguien tuviera 4, 5 inclusive accesorios sobre de él. Había una ley entre los romanos, porque de ahí nace esta analogía, que cuando salían a la batalla no podían salir sin esos 6 elementos claves. Yo sé que hoy en día vemos las películas de Hollywood, ¿verdad? Que se ve acá y salen sin nada y sin casco y salen a pelear. Era una ley romana. No podían salir sin estos 6 elementos. A pesar de que también traían una daga, que era la última opción por si perdían la espada. A pesar de que traían también otras cosas ahí que eran escondidas en el cuerpo de ellos para atacar o para defender. En realidad era prohibido para un soldado romano salir sin estos 6 accesorios.
Y yo me atrevo a creer que si el apóstol Pablo, inspirado por Dios, habló de estos 6 accesorios sobre la vida de un creyente, es porque de la misma manera un cristiano no se trata de decir, bueno, pues es que a mí me gustan más estos, yo me siento más confiado con estos. Es que en realidad los necesitamos los 6, hermanos. Necesitamos los accesorios que nos van a dar la fuerza y la victoria en contra de un ataque, una lucha espiritual. Hoy consideraré el número 5, que es el yelmo, que el yelmo se le conoce como el casco. Pero también consideraré la espada, que la espada es el único accesorio, preste atención, que se utiliza para las 2 funciones, para defender y para atacar. Aunque ya en guerra, ¿verdad, hermano? Hasta con un casco le dan al otro, se le va la espada, como lo vemos en las películas. Pero la realidad es que la espada es el único accesorio que tiene esa doble función, defender pero también atacar. Así que cuando hablamos de este 5º accesorio que el apóstol Pablo le dice en el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación, precisamente la pregunta es, ¿cómo entonces podemos resistir y estar firmes en medio de una lucha espiritual? Decía el apóstol Pablo que es a través de ese casco. ¿Sabe qué? Ese casco que usaban los romanos era un casco que cubría la parte de los cachetes, pero también la parte de arriba. Pero tenía otra función también, y es que la usaban en la parte de la nuca. Así que básicamente era una buena protección. Pero se dice que en los tiempos romanos existían 3 características bien interesantes sobre los cascos, hermanos. O sea, no era como que voy a la casquería y compro un casco. Suena gracioso, pero es que cultural e históricamente hablando, la historia dice que en realidad los cascos eran únicos. No podían portar el casco de alguien más, y no porque fuera maldición o pecado, sino porque no existía lo que hoy existe, ¿verdad? Las empresas que tienen ahí el molde y salen las cosas a 10 por hora, etcétera, etcétera. En aquellos tiempos, los herreros principalmente eran los que construían los cascos. Tomaban la cabeza del hombre, del soldado, y le decían, a ver, ven para acá. Y ya tomaban las medidas, por así decirlo, y construían su casco. Y era característico que no podían pasarse los cascos, porque los cascos eran diferentes. También algo característico de ello es que estos cascos, se dice que los que tenían dinero podían mandar a hacer el casco de acero, todo el casco. Yo quiero imaginarme el peso que había sobre sus cabezas, hermanos. Sinceramente, como los tenis de antes, ¿no, hermano? Ya ve que los tenis de antes eran muy pesados. ¿Sí lo recuerdan, hermanos? Y hoy en día ya parece que agarra una burbuja, ¿verdad? 8 onzas y ya se le hace pesado al deportista, ¿verdad? Casi. En aquellos tiempos los cascos eran básicamente acero, completo. Aquellos que tenían el dinero para pagarlo, usted va a decir, ¿y eso qué tiene que ver con el sermón? Es que eso conecta todo con lo que dijo el apóstol Pablo. Ahorita vamos a ver. Aquellos que tenían el dinero, que generalmente eran los altos mandos, o aquellos que tenían solvencia por parte de sus familias, ellos podían adquirir todo el casco y se los mandaban a hacer de acero. Y aquellos, como siempre existen, hermanos, pues los de bajos recursos, ¿verdad? Como le llamamos acá. Se dice que ellos mandaban a hacer sus cascos con cuero y que en ciertas partes solamente les podían poner el acero. Una última característica también de este casco es que estos cascos era prohibido salir a la batalla sin casco. Si había una batalla, básicamente los generales, los ejércitos sabían que un guerrero sin casco era prácticamente un muerto. Así que se dice que dentro de la historia que muchos de ellos ni les permitían participar. Traían su espada, traían su pectoral, traían su cinturón, traían todo, pero si no traían casco no podían salir a pelear. Usted decía, ¿por qué? Bueno, podemos ver soldados, lo digo en el buen sentido de la palabra, pero me voy a referir a Roma, aquellos tiempos. Podemos ver soldados sin un pie, hermanos. Podemos ver soldados sin una mano. Podemos ver soldados heridos y que inclusive así se van a la guerra. Pero jamás vamos a poder ver un soldado sin cabeza, ¿verdad? Suena gracioso, pero es cierto. Y cuando el apóstol Pablo dice a la iglesia, el cristiano tiene que portar el yelmo de la salvación, es porque la palabra yelmo era el casco que usaban. Cuando lo llevamos al marco espiritual en la vida de mi vida, en su vida como cristianos, inclusive ustedes como jóvenes,
Porque los muchachos a veces pueden pensar y decir, bueno, pues esas son las broncas de mis papás, ¿verdad? Allá, pues pobre, pues tiene que lidiar con nosotros y lo tiene que lidiar acá de este lado con el trabajo y la mamá de mi mamá, y yo qué sé, ¿verdad? Pero en la realidad, hermanos, es que los jóvenes a su corta edad, bíblicamente hablando, ustedes también pueden portar su armadura de Dios. Esto no es Dragon Ball, muchachos, ni tampoco es Goku, ni nada de esas cosas. Esto es espiritualmente Dios sobre tu vida, poniendo una armadura para que cuando venga el diablo, tú puedas vencer. ¿Sabías tú que cuando estás joven, me dirijo a los muchachos, tú vieras cómo estás cubierto de oraciones? ¿Verdad que sí, hermanos? Principalmente de los padres, ¿verdad? O sea, por ahí dijo alguien, o sea, que tú puedes andar sin armadura y bendito sea Dios que escucha la intercesión de los padres, ¿verdad? Y en vez de mandar un ángel, manda dos el Señor, ¿verdad? Pero la realidad es que va a haber, a partir de ahora que te estoy enseñando esto, momentos en tu vida en donde las oraciones de intercesión de tus padres, no malinterpretemos, pero no van a ser suficientes. Ahora tú vas a tener que luchar por tus propias fuerzas espiritualmente hablando. Tú vas a tener que tomar muy en serio cada accesorio de la armadura de Dios y darte cuenta que la vida cristiana no son vacaciones. La vida cristiana no es para viejos. La vida cristiana no es para los que vienen derrotados, deprimidos y todo lo que representa una vida perdida y vienen a Cristo, dirían los muchachos. ¿Yo qué? Yo no maté a nadie, yo no fumaba, ni siquiera muy apenas mastico chicle. En realidad, Satanás, por el hecho de saber que tú vives en un hogar cristiano, por saber que en tu casa se habla, se ejercita, se enseña la palabra de Dios, por el hecho de saber que Satanás escucha la oración de tus padres intercediendo para que tú crezcas en el temor de Dios, tú debes de saber que Satanás te está buscando a ti también. Y no te está buscando para felicitarte porque muchos oran por ti. Te está buscando para destruirte, porque principalmente si algo duele en la vida, que ahora yo lo puedo decir, a la edad que he alcanzado, no es que esté viejo, pero a la edad que he alcanzado, es que los hijos duelen, hermanos. Duelen. Y Satanás te busca, muchacho. Así que yo te animo a que prestes atención en estos dos accesorios, tú también. Todos, hermanos. Pero me dirijo a los muchachos porque de repente los muchachos pueden pensar a mitad del sermón, ¿verdad? O al inicio del sermón. ¿Y eso a mí qué? ¿Verdad? Mucho tiene que importarte, mucho tiene que interesarte, porque la vida espiritual que tú tienes desde el momento que recibiste a Cristo en tu corazón, tienes que ejercitarla junto con nosotros. Así que cuando el apóstol Pablo decía, y tomen el yelmo de la salvación, se refería a ese casco que se dice galea, se conocía como galea. Y entre los romanos existía una frase, hermanos, bien interesante, que decía de la siguiente manera: los soldados romanos somos los que conquistamos el mundo. Así que cuando de repente un ejército se encontraba en contra de Roma, volteaban a ver los cascos con ciertas insignias y los enemigos temían, porque Roma llegó a ser un país importante que con mucha fuerza, liderado por Alejandro el Magno, tomó gran importancia sobre una parte territorial muy fuerte para la conquista, como era el sueño de este hombre conquistar el mundo. Así que el apóstol Pablo, cuando dice tomen el casco, ¿qué significa entonces el casco en la vida de un cristiano? Cuando dice el yelmo de la salvación, se refiere a que el cristiano tiene que proteger su mente, su conciencia en relación a su salvación. Yo la semana pasada hablé que Satanás ataca la mente y el corazón, pero hoy voy a traer una frase que en la milicia se utiliza mucho y es precisamente el desaliento. ¿Sabe usted que el desaliento básicamente significa reducir o debilitar las energías o quitarte las energías, quitarte el aliento, la fuerza para poder hacer las cosas? Satanás en campo de batalla, en tiempos de batalla, utiliza mucho el desaliento sobre la vida cristiana. Y esto no es novedad, hermanos. Le cuento una historia. Algunos dicen que era Napoleón, otros dicen que era
el valiente capitán Bravo. Cuenta una historia que había un capitán llamado el capitán Bravo, y este hombre era el que navegaba los 7 mares, traía a su cuadrilla de hombres ahí en los barcos para ir a conquistar tierras. Se dice que una ocasión que iban sobre el alta mar, el hombre que estaba en la vigía, el que está allá arriba trepado, hombre, vamos así más rápido, allá arriba trepado, dice que gritó: ¡Capitán! ¡Piratas sobre nosotros! Y dice que el capitán le dice a su siervo, a su servidor: hijo, prepara a los hombres y tráeme mi playera roja. No, pues sale el siervo a gorro, ¿verdad? Y le da su playera roja y se la pone el capitán Bravo. Así que cuando se acercan aquellos hombres, cuenta la historia que los hombres de este capitán, lo que representaba su gente, estaban atemorizados. Y les dice: con valentía y con poder vamos a derribar a los piratas. Y vencen, hermanos. Días después, otro hombre que estaba allá arriba, el que estaba en la vigía, dice: capitán, barcos piratas. Y le dice a su siervo: ve y tráeme mi playera roja y dile a los soldados que con poder y valentía vamos a vencer. Llegan los enemigos. Ya no era un barco pirata, ahora eran 3 barcos piratas. Y cuando lo ven su gente, pues todos, así como que todo se triplicó, pero el capitán dijo que podemos vencer. Días después que vencen, se dice que llega otro hombre allá a la vigía, a la parte de arriba, y dice: capitán, 10 barcos piratas. No, pues ya eran muchos, ¿verdad, hermanos? Y dice que voltea a ver al siervo y le dice: no solamente me traigas mi playera roja, tráeme mis pantalones marrón. Algunos me entendieron y otros no. Los que me entendieron, este hombre, para que su gente no se desalentara si él como capitán era herido, la playera roja, si alguien lo hería, no se notaba porque era sangre sobre lo rojo. Pero cuando yo vio 10 barcos piratas, dijo: ya no solo voy a necesitar la playera, ahora hasta los pantalones voy a necesitar. Porque pareciera ser, hermano, que en tiempos de milicia, en tiempos de guerra, la estrategia de producir tanto como aliento como desaliento es una de las mejores estrategias que pueden usar aquellos que están en el campo de batalla. Oiga, como los que están boxeando, ¿verdad? Se sientan sus 30, 45 segundos sobre su banquillo. ¿Y cuántas veces no hemos visto ahí películas que le dice el entrenador, le dice al que está peleando: no te sientes, me estoy cansando, ya me trae? Y dice: es que si te quedas parado te va a ver que no te están haciendo nada y lo vas a desalentar. Porque el desaliento generalmente entra por 2 lugares, que son las estrategias de Satanás. El desaliento entra por la vista. Conforme a lo que nosotros vemos, nosotros juzgamos. Pero también entra por los oídos. Conforme a lo que nosotros escuchamos, es lo que nosotros juzgamos. En la vida cristiana, Satanás utiliza mucho el desaliento para atacar a los cristianos. ¿Cómo? Bien. Bueno, generalmente cuando hablamos de cómo lo hace, es cuando nosotros llevamos un asunto a Dios en oración y no se mueve nada. ¿Sabías tú que Satanás utiliza esa oportunidad para desalentar la vida de oración del creyente? Porque generalmente si estamos orando por algo y tenemos cierto tiempo pidiendo a Dios por aquello y no se mueve nada, ¿a cuántos no nos ha pasado que dejamos de orar por esa causa? Es muy común, porque Satanás en el campo de batalla espiritualmente hablando nos hace ver una realidad que no existe. Y no es meramente derrotarnos todavía, primero desalentarnos a través de lo que vemos y lo que oímos. Y como no vemos que se mueve nada, como no vemos que nada sucede, generalmente muchos cristianos empiezan a dejar de orar por esas causas. Se deja de orar.
y luego viene el desaliento y posteriormente viene la derrota. Otro ejemplo, cuando recibimos una mala noticia, una impresión, la pregunta generalmente es, ¿debo seguir creyendo? ¿Cuántas veces no hemos estado en esos momentos, hermanos, de la vida cristiana, en donde estamos llevando nuestra comunión con Dios, nuestra familia, y sucede algo extraordinario? Yo qué sé, ¿verdad? Todo le sucede. Dijo un hermano, a un cristiano le pasa de todo. Me quedé mirando, ¿verdad? Le dije, fíjate que ya viendo las cosas, sí es cierto. A nosotros nos pasa de todo. Ya de plano, o sea, y uno a veces voltea a ver al impío, ¿verdad, hermano? Al que no tiene a Cristo, y como dijo el salmista David, Señor, a mí me están aporreando y estos están bien gozosos. O sea, versión Saúl mexicana, ¿verdad? Lo que quiso decir el salmista David es que yo estoy en aflicción y ellos están en prosperidad. ¿Cuántas veces no dejamos, no solo dejar de orar, también de creer? Cuando se deja de creer, hermano, no solamente es el decir, yo creo, no. Yo no hablo de ese creer. Generalmente la Biblia cuando dice cree va acompañada de una acción, va acompañado de un movimiento. Y nosotros detenemos muchas de las veces las cosas. Lo detenemos porque decimos, es que no esperaba que esto fuera a pasar. ¿Sabías tú que generalmente cuando nosotros vamos en la vida cristiana y suceden eventos extraordinarios, eventos circunstanciales, accidentales, ¿sabías tú que es muy normal que nosotros digamos, Dios me está frenando? ¿Cuántos han pensado así? Es lo más natural. Pero la realidad es que yo decía la semana pasada cuando cerraba el mensaje, Dios cuando establece algo en la Biblia ya está sellado y el cristiano solo tiene que ir por ello. Por ejemplo, cuando Josué fue y salió a la batalla, y Acán se trajo esos lingotes y esas capas. Y dice la Biblia que Josué fue a Dios y le dijo, Señor, ¿qué pasó? Tú dijiste que todo lo que pisara la planta de tu pie. En realidad Dios no había fallado. En realidad es que tanto como humanamente hablando, como espiritualmente hablando, lo podemos interpretar. Hubo un evento que lo detuvo todo. Josué no se rajó. Y no dijo, pues aquí ya nos paramos, vámonos para atrás. No, él sabía que lo que Dios había prometido, él tenía que continuar. Y continuó primeramente, escúcheme bien, creyendo. Porque no se puede avanzar si no se cree. Es como una relación, ¿no, hermano? Cuando estábamos chavos, los que estamos chavos, ¿verdad? Todos estamos chavos, hermanos. No más que esta generación de ahora nos dice chavorrucos, ¿verdad? Dijo alguien por ahí. De repente, no, es que yo sí la quiero de verdad. O sea, la realidad es que para poder querer a alguien, pues teníamos que creer que la contraparte nos quería, ¿verdad, hermano? De repente uno que otro se hacía ilusiones, pero la realidad es que no se puede avanzar sin creer. Y Satanás utiliza el desaliento para apagar la fe, porque sabe que si apaga la fe del cristiano, sabe que el cristiano va a dejar de avanzar, sabe que el cristiano va a dejar de marchar, sabe que el cristiano va a dejar de tocar puertas, sabe que el cristiano va a dejar esos propósitos que ya Dios se los había incrustado en su corazón y simplemente se va a quedar callado. Por eso es que Satanás también este dardo lo utiliza para afectar a través del desaliento lo que nosotros creemos. Y por último, cuando pasamos por un asunto en donde viene la duda, como cuando el cristianismo vive esos eventos dolorosos, porque no son para que se exhiban. No es así como que digamos, lo bueno. No. Esos eventos en donde a veces en el cristianismo el cristiano peca. Yo no hablo de mentir. Ni tampoco estoy hablando de hablar de más. No. Yo estoy hablando de esos eventos en la vida cristiana cuando Satanás ataca nuestra relación con Dios de tal manera que parece que sí la quiebra, que parece que sí la fractura. Como cuando somos exhibidos y avergonzados por algo que estamos haciendo indebido. Como cuando somos llevados al público y se denota nuestro fracaso. ¿Sabías tú que Satanás en realidad
no solo le importa lo que estamos viviendo, sino detrás de ello producir desaliento sobre el cristianismo. ¿Sabes por qué? Porque vuelvo a repetir, el desaliento desanima, el desaliento debilita, el desaliento rompe. ¿Y sabes qué es lo interesante de esto? Que a pesar de que sabemos que Dios, no porque abusemos de su gracia, nos perdona, nos restaura y nos levanta, generalmente muchos se quedan en ese estado y dejan de luchar por lo suyo. ¿Sabías tú que hubo un hombre en la Biblia llamado Job? Que Satanás en conversación con Dios le quita todo, a excepción de tocar su corazón. Porque tú debes de saber esto. En campo de batalla jamás Dios va a permitir que Satanás toque tu corazón. Eso lo debes de recordar siempre. Y Job es por así decirlo, el freno que Dios le pone a Satanás sobre la vida de los creyentes. Pero ese evento cuando llegan los amigos de Job, ¿verdad? Y le dicen, Job, se me hace que estás así porque hiciste algún pecado. Eran supersticiosos. Si a alguien le iba bien, es porque Dios estaba agradando a Dios. Si a alguien le iba mal, es porque alguien estaba insultando a Dios. Era una superstición judía. Y Job responde de una manera muy interesante en tiempos de batalla. Porque usted sabía que el evento que vivió Job espiritualmente fue una batalla, hermano. Fue una batalla. Y si usted no lo puede ver de esa manera, vea el capítulo 1. El adversario va y le quita todo. Y Job no comprendía tal vez. Pero mire lo que le contesta a quienes le escuchaban. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En otras palabras, Job se decía a él mismo y a los que le rodeaban, me podrán quitar todo, me podrán dañar todo, pero dentro de mí el aliento de Dios que tengo, que me regaló a través de la vida, no me lo pueden robar. Y eso fue lo que mantuvo la vida de Job de pie, el alentarse que Dios estaba con él. Y ¿sabes qué importante es para un cristiano usar ese yelmo, esa seguridad de la salvación? Porque mira, te voy a compartir algo brevemente. Escucha, la salvación no solo es tener la fe que vamos a ir al cielo. La salvación también es la bendita esperanza que vivimos día a día en este mundo, en donde las cosas generalmente están al revés. Y ahí el cristiano es donde se debe de posesionar en su comunión con Dios. Y debe de decir, no permitiré que el desaliento venga a mi vida. No permitiré que el desaliento ataque mi hogar. No permitiré que el desaliento se introduzca en mis pensamientos. ¿Por qué? Porque una vez que entra a destruir sin necesidad de entrar todavía a campo de batalla. Es por eso que todo cristiano, cuando está alentado en Dios, ¿sabes a qué lo comparo yo? A la pasión. Cuando la gente a mí me pregunta de repente, ¿cómo me puedo alentar en Dios? Yo le digo, apasionate, porque la pasión por Dios es un fuego interno. O sea, no es que eres rico, no es que no tienes problemas, no es que las cosas te salen bien. Es que es una fuerza interior que te enamora, te apasiona de Dios y te hace caminar la vida cristiana, aunque todo se vea en el valle de sombra y de muerte. Pablo le decía a la iglesia, cuidado con el desaliento. Pero la pregunta será, ¿cómo un cristiano debe usar entonces correctamente su casco en tiempos de batalla? Porque a pesar de que usaban un casco, el casco tenía una manera de ponerse. Bueno, brevemente lo digo. En primer lugar, alimentando tus oídos y tu corazón de la palabra de Dios. Mira, se dice que existen 3 puntos en la vida, ¿verdad? El sí, el no y el del medio, ¿verdad? La realidad, en mi opinión muy personal, el del medio no existe. El del medio siempre se recarga a no. Está comprobado científicamente. Es mi ciencia. ¿Qué pasaba cuando usted se acercaba a aquella muchacha y le decía, ¿quieres ser mi novia? Y lo que le contestaba, hermano, es que no sé. ¿Qué significaba ese no sé? Pues que no. Porque no existe el punto medio en el sentido de que la realidad es que o es un sí o es un no.
Por eso cuando Apocalipsis dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, en otras palabras, el punto medio es lo peor que te puede suceder. Y cuando un cristiano se alimenta de la palabra de Dios, escucha lo que te voy a decir, Satanás te puede atacar y puede producir desaliento a tu alrededor, pero como tú te estás alimentando tu corazón y tus oídos de la palabra de Dios, no puede perpetrar. Mira lo que dice el 1 de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen mal. En otras palabras, la bendita esperanza, el bendito aliento que tenemos es que si nosotros nos mantenemos firmes, Dios a nosotros nos mantiene en mirada y en protección, mientras que al diablo lo mira con el buen deseo, ¿verdad?, de exterminarlo, pero que ya está exterminado, solo que le falta su tiempo final. Así es como Dios ve esto. Dios te voltea a ver a ti y te dice, en ti hay aliento, mis ojos están sobre ti. Señor, pero no es suficiente los ojos, ayúdame. Es que el campo de batalla tiene su tiempo. El campo de batalla no es como hoy en día, ¿verdad? Imagínense que en aquellos tiempos, ya cábenlos a todos, avienten una bomba. No es así. En aquellos tiempos había un tiempo. En la vida cristiana, hermano, es igual. ¿Por qué usted cree que Dios va a mandar una bomba nuclear espiritual y va a echarse al diablo y a todos? Ay, hermano, perdóneme, pero eso no existe. Lo que existe es que nosotros tenemos que creer y guardar nuestro corazón delante de Dios. 2, actuando con sobriedad. Mire lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:18. Pero nosotros no somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza, con el aliento de salvación como yelmo. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo cuando usaba este término a la iglesia? La palabra sobriedad significa dominio propio en términos bíblicos del griego. Significa mantenerse firme. Cuando un cristiano está en el tiempo de batalla, hay muchos sentimientos encontrados, hay muchos pensamientos. Pero el mantenernos sobrios es la mejor manera de poder vencer a lo que Dios tiene para nosotros. Y último, estos tiempos de batalla no se comparan con la gloria venidera. Fíjate cómo el apóstol Pablo a la iglesia de Roma le dice, esto que yo estoy viviendo, que me latiguean y me medio matan, y me mataron y medio, y acá que ellos se raparon para que yo me muriera, y juraron por Jehová que no iban a comer y se pusieron en ayuno y me latiguearon, me dieron quién sabe qué tantos flagelazos sobre mi espalda, y empieza a contarle a la iglesia. Dice el apóstol Pablo, no se compara con lo que Dios tiene para mi vida. En otras palabras, en tiempos de batalla, hermano mío, no se compara con la victoria que vamos a vivir de parte de Dios. No se compara. Por tal motivo no podemos desalentarnos. Y decía el apóstol Pablo después, ¿cómo podemos entonces resistir y estar firmes en tiempos de batalla, en tiempos de una lucha espiritual? La segunda parte dice así, utilizando la espada que es la palabra de Dios. Y luego dice Efesios 6:16, segunda parte, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. La espada, yo decía al inicio del mensaje que es el único instrumento que sirve para defensa y que sirve para ataque. Los soldados romanos no podían salir a la pelea sin su espada, hermanos. No podían, era prohibido. No solo porque los defendía, sino también porque les permitía atacar. Cuando el apóstol Pablo, esta es la parte interesante de este mensaje. Cuando el apóstol Pablo escribe y dice, y la espada que es la palabra de Dios, la palabra de Dios, tiene dos definiciones de acuerdo al griego. Una se le conoce como el logos y el otro como el rema. ¿Eso qué es, pastor? Bien, lo explico brevemente. La Biblia, hay ocasiones en donde Dios se refiere al logos. ¿Qué es el logos? El logos se refiere a todo lo que ya está escrito, que Dios ya le habla al hombre. Pero la Biblia también, cuando se refiere al rema, se refiere cuando Dios directamente le habla a uno. La diferencia es que cuando el apóstol Pablo estaba hablando aquí en el original y decía, y toma la espada
que es el rema de Dios, no el logo de Dios, el rema de Dios. Lo que quería decir el apóstol Pablo es que en tiempos de batalla Dios te va a dar a ti la palabra apropiada para atacar. Va a traer a tu corazón, a tu memoria, los textos bíblicos, los personajes bíblicos, el aliento del Espíritu Santo, que es el autor de toda la Biblia, y te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Mira, ahí va. Cuando venimos a la iglesia, nosotros escuchamos un sermón. Y nosotros podemos decir, bueno, este sermón fue provechoso, aprendí algo nuevo, pero pues imagínese, va a venir a un 14 de febrero y luego uno soltero, ¿verdad, hermano? Pues no, ¿verdad? Lo matan a uno, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pues aprendí algo por si me caso. El rema de Dios representa cuando Dios específicamente te habla a ti. Y algo que me gusta mucho del rema de Dios, hermanos, es que cuando nosotros estamos pasando por el campo de batalla, por la lucha espiritual, Dios generalmente nos está hablando a través del rema. No nos habla a través de logos. Generalmente nos habla a través del rema. En otras palabras, Dios te llama por tu nombre y te dice qué tienes que hacer tú. No es una palabra general, como las mamás, ¿verdad? Que están haciendo algo ahí y luego vengan a recoger lo que está en la mesa. Y luego a ver quién es la víctima que cae, ¿verdad, hermanas? A ver quién de todos se levanta. Pero pues ya ve cómo son reinteligentes los chavos, ¿verdad? No, yo no escuché mi nombre. No, yo tampoco escuché mi nombre. Y luego el valiente que se le ocurre decir, ¿verdad? ¿A quién le hablaste, Sama? A ti te hablé, ¿verdad? Ya agarró un sayo, dijo alguien por ahí. Hermanos, el rema de Dios es cuando tú estás en el campo de batalla y Dios te habla a ti, no en un sermón de manera general, a ti, y te dice por tu nombre y te lleva a su palabra. Y cuando hablamos del rema de Dios, hablamos del Espíritu Santo hablándole al creyente. Cuando tú estás en campo de batalla, cuando tú no encuentras ese espacio de victoria, básicamente el Espíritu Santo viene a tu vida, por entenderlo de esa manera, y te trae textos bíblicos. No son textos bíblicos nomás porque sí. Son textos bíblicos porque son los apropiados para a través de la palabra de Dios vencer la situación. No son textos bíblicos nomás para ver cuántos me sé de memoria, no. El Espíritu Santo viene y por tu nombre te dice, esto es lo que tienes que creer, esto es lo que tienes que hacer y con esto tienes que atacar. Por eso, cuando vemos en la Biblia la manera en la que le dijo el apóstol Santiago a la iglesia universal, allá en Santiago 4:7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de nosotros. Le confieso algo, hermano, aquí en vivo y a todo color. Cuando yo estaba jovencito y yo leía este texto de la carta de Santiago en mi poco conocimiento bíblico, y yo decía, resistir al diablo, ¿sabe qué me imaginaba yo, hermano? Pues como se tenía que aguantar, ¿verdad? Perdone, ¿verdad? Perdón. Pues es que dice resistir. ¿Qué es resistir para usted? Pues aguantar. Y yo estaba ahí en mi vida espiritual, no, tengo que aguantar. Hasta que obviamente un día llegó el entendimiento bíblico más amplio y me llevó la Biblia y los libros y la enseñanza de los maestros al original nuevamente. Cuando el apóstol Santiago le dice a la iglesia, resistid al diablo, esa palabra en castellano nos da a entender, aguántate. Aguántate, como le dicen al boxeador, ¿verdad? Ahí arriba. Deja que te tires, se tiene que cansar. Se tiene que cansar. Y luego que no se cansan, ¿verdad, hermano? Uno dice, él lo agarró de costal y no se cansa. La realidad es que cuando la Biblia habla resistir, su término original se refiere contrarrestar, se refiere luchar, se refiere oponerse. No se refiere a quedarse estático. Se refiere a que tenemos que crear una mayor contraataque en contra de lo que estamos viviendo. Alguien dijo que la mejor manera para poder vencer en tiempos de guerra, cuando hay victoria, es contraataque.
Alguien dijo que la mejor manera para poder vencer en tiempos de guerra, cuando las cosas se ven mal, es contraataque. Pero nunca, nunca mirar o retroceder a lo que has llegado a conseguir. En la vida cristiana así sucede. Dios le dice al cristiano, cuando veas que las cosas arrecian, ora más. Cuando veas que las cosas empeoran, gózate más. Mire, su silencio. No sé si usted está en el disfrute del mensaje o usted está así como que, no, pastor, ya no aguanto esta situación y usted me dice que tengo que orar más. Es que esa es la interpretación correcta que decía el apóstol Pablo, y tienes que pelear con el rema de Dios, que es contraatacar, porque Dios a ti abiertamente y directamente te dice, pelea. No es fácil. No es fácil orar más cuando las cosas empeoran. No. Por lógica y por naturaleza, nos relajamos. No es fácil orar más. No es fácil creer más. Cuando se vienen esos bordos, esas barreras, esas murallas y parecen impenetrables. No es fácil cantar más y gozarnos más. Al contrario, duele. Y por naturaleza, por lógica, nos debilitamos. Acompáñenme los músicos. Les voy a compartir algo propio mío, entre yo y Dios. Cuando yo aprendí el significado de Santiago, el apóstol Santiago a la iglesia, y les decía, resistir no es aguantar, resistir es contraatacar. Fíjense que cuando en mi juventud, en mi soltería, pasaban cosas que me dolían, hermanos. Yo iba a Dios y lloraba. Y luego después de ese llorar, ¿qué cree que hacía el loco de yo? Me gozaba. Y decía, miseria del diablo, que poco aguantas. Esas eran mis locuras, que todavía sigo practicando. Cuando sucedían cosas en mi vida que impedían, que me dolían, vuelvo a repetir. ¿Sabe qué hacía, hermano? En serio, no es broma. Llegaba más temprano a la iglesia. Y yo le decía a Dios, si este piensa que me va a detener, para que se le quite con más ganas vengo a la iglesia. Porque eso es contraatacar. Así se interpreta contraatacar. Contraatacar no es aguantar. Contraatacar es pelear, es levantarte y aunque no haya posiblemente la suficientemente fuerza, como buen mexicano, pero hay orgullo y uno le sale adelante. ¿Sabe qué hacía? Me metía más en tiempos de ayuno. Hace muchos años escribí una historia que es verídica cuando trabajaba en un periódico cristiano. Hace muchos años, hermanos, mi carrito se descompuso. Y no había dinero para arreglarlo y me tenía que ir a trabajar. De tanto caminar y a la falta de presupuesto, me salió un hoyo aquí de unas 3 pulgadas por 2, así tipo caricatura. Yo le decía a Dios, dame unos zapatos, toca el corazón de algún varón. No, ningún corazón se tocaba, hermano. Señor, yo recuerdo, hermano, que yo me armé de lo contrario y dije, ¿tú piensas, miseria del diablo, que me vas a detener? Cometía la locura, hermano, de nomás poder pagar una rutera y el resto me la aventaba a pie a venirme a la iglesia. Llegué a caminar, y no es alarde, hermano, llegué a caminar 2 horas para llegar a la iglesia a pie. No traía dinero, literalmente.
Y todavía llegar a la iglesia con el zapato agujerado. Dios trató conmigo. Porque, ¿sabe qué fue lo que yo hice? Me daba vergüenza irme al altar porque traía un zapato agujerado. Y yo le decía a Dios, es que qué vergüenza, Señor, que los hermanos ahí, pues de por sí, ¿verdad? Y luego que se vea el hoyo acá. Y yo me abstuve de pisar el altar porque traía mi zapato agujerado. Después de un mes me llama el pastor y me dice, a ver, Saúl, ven para acá. Y luego ya ven los pastores de antes, ¿verdad, hermano? Acá tipo judicial, ¿por qué no vienes a la iglesia? Y luego al último le preguntaban a uno, ¿todo bien en casa, verdad? Bendito sea Dios, porque los de ahora, pues ya muchos hemos cambiado, hermano. Ya el Señor nos hizo entender muchas cosas. Y el pastor me confronta y me dice, ¿por qué no pasas al altar, Saúl? Le dije, no le puedo responder, pastor. No me pregunte eso. Pues es que no le quería decir, hermano. Imagínense, entraba a la iglesia literal, así, hermano. ¿Le duele el pie, hermano? Sí, me duele, medio calambrado, hermano. La realidad es que no quería doblar el talón, porque ahí estaba el agujero. Después de haber llorado y el pastor haberme hecho confesar, le dije la verdad. Me dice así. Fíjese lo que son las cosas. Me dice así. ¿Y por qué no me dijiste? No, pues usted no es mi papá. Dije, pues ¿usted qué culpa tiene de mis asuntos? Me dice, si me hubieras dicho, yo te hubiera comprado unos zapatos. Y literalmente sacó su cartera, sacó un billete de $100. No vengan con el zapato agujerado, hermano, usted, porque yo no traigo $100. Y abrió la puerta de la oficina y le gritó a alguien, ¡ah! Venga para acá. Y así literal. Quiero que lleves a Saúl a Cielo Vista porque necesita comprar algo. Andaba a pie. Por una parte, es cierto, Dios estaba tratando conmigo, pero por otra parte, Satanás como oportunista estaba atacando mi corazón. Porque cuando nosotros decidimos contraatacar en tiempos de guerra, ten la seguridad que Dios te va a honrar, te va a contestar, te va a responder. ¿Por qué? Porque no hay lucha que la victoria no sea nuestra. Al final del día, todas las batallas que enfrentamos son permitidas por Dios, pero a la misma vez son victorias nuestras, hermano. Esa es la parte que no comprendemos a veces como cristianos. No nos cabe en nuestra naturaleza, en nuestra lógica, en nuestra conciencia, en nuestro razonamiento, no nos cabe que ya Dios destinó victoria. Y lo único que tenemos que hacer es ponernos la armadura de Dios, contraatacar con la espada, defendernos con el escudo, usar nuestro casco, ponernos nuestro pectoral, utilizar el cinto para la capacidad de reacción, porque al final del día, por mucho que se levante Satanás y sus demonios, no podrán en contra de la iglesia de Dios y de los hijos de Dios. No pueden. Derrotan a los cristianos porque les hacen ver una realidad que no existe. La única realidad que existe es que Dios prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de todo esto, y toda lucha es victoria para el Hijo de Dios. Dios no quiera que nos aguantemos, que nos acostumbremos, que nos resignemos. Dios no quiera. Y que digamos, bueno, pues es que no está tan fácil. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero no te apures, yo he vencido al mundo, yo estoy contigo. Dios quiera y no nos acostumbremos a ver nuestras oraciones caer y que el diablo se lleve la victoria. Dios no quiera que nosotros digamos, es que ya me cansé. Y Satanás, después de tanto tiempo, pueda decir, qué bueno, porque yo también ya me estaba cansando, pero qué bueno que te cansaste tú primero. No.
Mira, tus familiares es una lucha espiritual. Las promesas de Dios es una lucha espiritual. Guardar nuestro corazón para Dios es una lucha espiritual. Pero las ventajas de poder vencer en estas y muchas áreas más es que vamos creciendo de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Vamos madurando, vamos siendo bendecidos, prosperados, nos convertimos en cristianos de fe, nos convertimos en cristianos de resultados, de frutos, y no en cristianos de papitas genéricas, perdón la palabra, en cristianos de chocolate, de papel, que con cualquier cosa se caen. Eso aquí es entre Dios y yo. Yo le invito a que se ponga de pie en esta hora. Y que este tiempo de oración que vamos a tener, hermano mío, vamos a hacer ese compromiso con Dios. Vamos a decirle al Señor: si la victoria es mía, solo me voy a armar y tú haz el resto. Si la victoria es mía, Señor, yo solo voy a creer, voy a avanzar paso a paso. Y Dios nos da la victoria, hermano. El problema es cuando nos acostumbramos, nos resignamos y decimos: es que así Dios lo quiso. Perdóneme, pero es la respuesta más difícil de entender para mí como pastor y como estudiante de la Biblia. Lo que Dios quiere es que nosotros venzamos, que nosotros avancemos, que nosotros conquistemos, que nosotros tomemos lo que es nuestro. Eso es lo que Dios quiere. En ningún momento Dios le dice al cristiano: no, pues échale ganitas, ¿verdad? Como decimos los paisas, échale ganitas. No, Dios dice: es tuyo, tómalo. Aunque se te atraviesen las pruebas, las luchas, el diablo, tómalo, es tuyo, porque ya te lo di, porque te lo prometí. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que en este proceso a veces toma tiempo. Sí, toma tiempo. No es como el evangelio pobre y confuso que en ocasiones se enseña, que nomás pídelo y lo vas a recibir. Oh, qué padre fuera. Qué padre fuera, la verdad. No es así. Tengo que armarme y tengo que ponerme en el campo y tengo que dirigirme a Él y tengo que ver lo que Dios tiene para mi vida. Y ese tiempo a veces es largo, hermano. Pero no se preocupe, ahí está Dios. A veces es medio tiempo, no se preocupe, ahí está Dios. Y gloria a Dios si rápidamente Dios le contesta, ¿verdad, hermano? Bendito sea Dios. Pero no importa el tiempo, lo que se le conoce como el kairos y el cronos de Dios, no importa. Lo que importa es que nosotros nos armemos de la armadura de Dios y vayamos por lo nuestro. Vamos a hacer esa oración de compromiso. Mire, yo lo invito. Si usted quiere venir al altar, venga. Si quiere ir en su lugar, hágalo. Pero vamos a decirle al Señor: me voy a armar con más certeza, con más compromiso. Esta tarde, Espíritu de Dios, arma, forma, ajusta el cinturón, el pectoral, el escudo,